Entonces nuestro tema el día de hoy es el Renacimiento, que es una corriente literaria. Y esta corriente prácticamente surge en Europa entre los siglos XV y XVI. Algunos ya lo ponen desde entre el siglo XIV. También se dice que fue prácticamente el inicio de todo esto fue Italia, centro cultural en el que se originó el movimiento renacentista y después se va propagando por los demás países de Europa. Entonces, es una corriente literaria, surge entre los siglos XV y XVI, es lo que abarca, y se da inicio en Europa, específicamente en Italia. Vamos a ver un poquitito, o vamos a conocer qué características posee esta corriente, cómo son las obras, cómo es en sí la forma de pensar de los autores de esa época. Primeramente, vemos la aparición de la poesía lírica en esta época. Nacieron nuevas formas de expresarse, una de ellas fue la poesía lírica, tipo de composición en la que se destaca la sensibilidad extrema. Principales temáticas eran el amor y los sentimientos del autor. Entonces, esto es, digamos, de alguna u otra manera sencillo para nosotros porque manejamos que la poesía lírica sí o sí tiene que haber, o de alguna u otra manera representa expresión de sentimientos. El autor escribe su obra lírica para dar a conocer su estado de ánimo y sus sentimientos. Pero la temática más fuerte era entonces también la cuestión del amor dentro de las obras. Bueno, primer punto, entonces, aparición de la poesía lírica. Otra dice expresión clara y sencilla. El autor suele hablar en primera persona sobre sus pensamientos y emociones. De esta forma, la escritura se convierte en un acto reflexivo sobre el ser humano y sus sentimientos. Es como que él va describiendo cómo se siente, estoy así, porque habla en primera persona. Me ocurre esto. Entonces también pero lo hace de una manera muy sencilla, como para que todos también puedan entenderlo. Visión antropocéntrica. Pues una de las características generales del Renacimiento fue el avance de la ciencia y los nuevos descubrimientos. Esto también influye dentro de esto, dice, el resultado fue que la sociedad adquiriera una visión más antropocéntrica, es decir, colocar al ser humano en la posición central que hasta entonces había ocupado la religión. Entonces, esa idea de que era Dios el centro de todo y que las obras también estaban enfocadas más en la parte religiosa, el cuidado del pudor y demás, entonces se va perdiendo un poco. ¿Por qué? Porque él pasa a ser el hombre el centro de todo. Él es el héroe, él es el grande, él es el todo. Entonces, también hay un cambio en cuestiones de visión o de creencias dentro de esta época, de esta corriente. Locus amoenus. Más que nada, esto es como vamos a decirlo así, un amor o una afición hacia lo que es la naturaleza, ¿está? Como que al punto de amar tanto. Por eso lleva ese nombre. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver que a partir de ese amor excesivo, esa valoración excesiva, empieza también a mostrarse en las obras ese aspecto, donde se hace hasta el punto de hacer ciertas presentaciones exageradas de la naturaleza en las obras. Dice, la importancia de la naturaleza fue presentada como un símbolo de perfección. Estos escenarios se convirtieron en habituales en la poesía y en las obras que trataban sobre el amor. Entonces, ese espacio que aparece también tiene que inspirar, ¿está? Entonces, esa descripción, esa forma de presentación, se hace con todos los detalles, con toda la perfección, incluso de manera muy excesiva ya también. ¿Cómo era o cómo era considerada la mujer dentro de las obras renacentistas? Era ese objeto de interés amoroso, representada con unos rasgos concretos. Se la idealizaba porque se la describía como, o sea, las mujeres perfectas como rubias, con ojos claros y piel blanca.
Está dentro de las obras. Quizás en la época existían mujeres con otro tono de piel, pero era como que la mujer ideal se la presentaba de esa manera. Las, las que formaban parte de la obra en sí. Entonces, primer punto, la mujer era tenida para tema amoroso y se la idealizaba. Esta es la mujer perfecta, así tiene que ser, y era, según ellos, tenía que ser rubia, con ojos claros y piel blanca. Reducción de la moralidad. Una de las grandes diferencias entre la literatura de este periodo y la realizada durante la Edad Media fue que la función moralizante se redujo. Como ya les había dicho también, al sacarle a Dios del centro de todo y al ponerle al hombre como centro, entonces cambia también la forma de vivir, la visión y la forma de presentar las cosas. Ya no, ya se pierde más ese pudor, especialmente en las obras, cosa que se cuidaba mucho antes de eso. Se habla de un enunciador. En la literatura renacentista apareció una voz nueva, el enunciador. ¿Quién era el enunciador? Se trataba de la persona protagonista de la obra cuando se comunicaba con sus lectores para explicarles la historia. Entonces, es como el famoso narrador, pero él lo hace en forma, en primera persona quizás, me imagino, porque era uno de los puntos principales también dentro de las obras, y él se comunicaba directamente con los receptores, digámoslo así, para presentar o explicar el contenido de la obra. Entonces, solamente para considerar algunas de las características. En el libro vamos a encontrar más características o quizás algunas que sean diferentes a estas, que igual nos sirven. ¿Por qué? Porque se enfocan en lo que fue la época, así que ustedes también pueden ir viendo. Dice, se veneraba a los autores clásicos, se tenía en cuenta el culto por la forma bella en la literatura, el arte, estudio amoroso exacto de la naturaleza y de la vida, que ya presentamos también, ¿verdad? En cuanto al amor y a la naturaleza. Antropocentrismo, ya lo dijimos. Perseguían la sencillez y claridad, también ya lo hemos dicho. Veíamos también, dice, se distinguen dos tendencias. Por un lado, la idealización de la realidad y por otro, el realismo crítico basado en la demostración, y entre otras cosas que podemos encontrar en el libro en la página 153 en caso de que ustedes quieran ir mirando también otras características. Bueno, algunos temas en los que se enfocaban las obras en ese periodo, en esa época. Una de ellas entonces tenemos el amor y otra de ellas también la crítica social. Es decir, si bien, por ejemplo, las poesías líricas eran inspiradas porque todo era transmisión de sentimiento y entre ellos lo más fuerte era el amor. También las obras narrativas y las obras dramáticas se presentaban con esos temas, con el amor, por ejemplo. Y eran utilizados también como crítica social, criticar a una sociedad dividida, por ejemplo, la obra de Romeo y Julieta, ¿verdad? Donde se podrían dar diferencias de clases o rivalidades. Entonces, de alguna u otra manera, se presentan críticas también. Otro de los temas, la naturaleza, ya que su enfoque también era eh, la descripción de la naturaleza, se presenta como uno de los temas dentro de las obras. Crítica a la iglesia, también, por ejemplo, utilizando personajes como clérigos que de pronto podrían ser corruptos, lo presentaban de alguna manera dentro de las obras. Entonces, justamente era lo que se criticaba, que muchas veces la iglesia, ya que estaban también, ya dejó de ser algo más teocéntrico, obviamente van a estar en contra de la iglesia al dejar de ser teocéntrico, y critica ya la forma en la que la iglesia se manejaba, que todo era por cuestiones económicas, que si vos no pagabas esto, vos no recibías bendiciones, y ellos mostraban también esto quizás dentro de sus obras. Se enfocaba un tanto en la mitología clásica, volviendo a esos temas más cultos, la forma de expresión, y también dice sentimiento religioso. Por más de que si dejó de lado también la cuestión de la religión,
como hay un sentimiento de por medio, también hay como un celo, está un celo hacia lo que es la creencia y hacia lo que es la fe. Entonces se critica a la iglesia por no cumplir con lo que debe cumplir como tiene que hacer, y ahí se expresa también ese sentimiento religioso, esa religiosidad. Y también aparece lo que nosotros conocemos como novelas de caballería, donde personajes montados a caballo, llamados caballeros, entonces siempre andan recorriendo, luchando, defendiendo su causa, defendiendo a los más débiles. En esta época entonces es donde se va dando estos temas dentro de las obras. Por ejemplo, la obra de Don Quijote de la Mancha, que enfoca mucho esta cuestión del hombre de caballería, pero lo hace de una manera crítica. ¿Está? No lo presenta como un caballero, si bien es un héroe y todo lo demás. Don Quijote lo que hace es criticar las obras de caballerías que ya se habían hecho antes. ¿Está? Es todo lo opuesto a lo que son esas obras. Algunos autores y sus obras. Yo les presento solamente algunos, ustedes pueden investigar más o pueden enfocarse también en otros, porque acá también tenemos algunos que son líricos, por ejemplo. Bueno, Nicolás Maquiavelo, 1496 a 1527 más o menos fue su existencia. Acá le tenemos, esta es una imagen. Su obra más destacada fue El Príncipe, considerada como uno de los estudios políticos más importantes de la historia. Su influencia ha sido tan grande que su apellido se ha convertido en un adjetivo, maquiavélico. ¿Está? Y muchas veces pensamos que hablar de algo maquiavélico es algo todo negativo o algo malo, pero se da mucho entre la reflexión entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces, la forma de actuar, todo está pensado, se da lugar a la razón, por eso se habla justamente de esta forma de este adjetivo, algo maquiavélico, porque se enfoca mucho en lo que es su ideología y su obra. Molière, 1622-1673. Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido como Molière, fue un autor de teatro francés cuyas obras se caracterizaron por reflejar la realidad con un estilo satírico. Como lo dijimos, se enfoca mucho en la crítica, entonces usaba la sátira dentro de sus obras dramáticas para, de alguna manera, burlarse y criticar lo que a él quizás le parecía incorrecto, la sociedad, la iglesia, entre otros. William Shakespeare, que es de 1564 a 1616, acá tenemos su imagen. En las obras shakespearianas se encuentran ejemplos de casi todas las temáticas propias del Renacimiento, desde el amor de Romeo y Julieta hasta el drama de Macbeth o Hamlet. Siempre en su mayoría sus obras entonces son trágicas, presentan los temas, el amor y todo lo demás, pero al final le busca al lado y termina siendo fatalista, ¿entienden? Entonces sus obras al final de todo terminan siendo trágicas. Miguel de Cervantes, 1547 a 1616, está su imagen. Dramaturgo, poeta y novelista español, cuya obra cumbre fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este libro es una parodia de los libros de caballería, está considerado como la primera novela moderna. ¿Tá? Para ir sabiendo nada más algunos nombres, ya como les dije, ustedes pueden investigar o pueden ampliar información a partir de la tarea que yo les voy a dar. Bueno, como actividad del día, les propongo que puedan ustedes mencionar, incluso con sus propias palabras, algunas características de la corriente. Pudimos ver el antropocentrismo, pudimos ver la idealización de la mujer, cómo era la mujer ideal, ver un poquitito la cuestión de las críticas. Entonces, ustedes pueden mencionar esto como características. ¿Cuáles eran los temas que aparecían? ¿Verdad? El amor,
la crítica a la iglesia, crítica a la sociedad, temas de caballería y demás. Y también mencionar algunos autores destacados. Aparte de lo que yo les puse acá, ustedes pueden buscar otros. La página 153 también mencionan otros nombres. Entonces también ustedes pueden utilizar esa información. Y por último, ¿qué es lo que vamos a hacer juntos ya después? Vamos a leer el fragmento que tenemos, que es fragmento 1 de los capítulos de Don Quijote de la Mancha, y vamos a realizar las actividades que nos propone el libro. Con eso vamos a ir cerrando. Pero primeramente yo quiero que en este momento, en este tiempo, ustedes se enfoquen en conocer la corriente como tal, y ya en la siguiente hora podamos trabajar lo que es la obra correspondiente a la corriente.